Este es el segundo tutorial de RapidMiner. En este tutorial aprenderemos, partiendo de una base de datos transaccional, a descubrir conjuntos de artículos que se compran juntos con frecuencia y a partir de estos conjuntos calcularemos la llamada regla de asociación. Vamos a comenzar esta vez con el programa completo y después lo vamos a construir desde cero. El programa tiene 4 operadores. Un operador para leer los datos del repositorio. Estos datos están en formato de unos y ceros, reflejando la presencia o ausencia de un artículo en la canasta de un consumidor. El segundo operador, numerical to binomial, que transforma los unos y ceros en verdaderos y falsos, en trues and falses. Este es el formato que requiere el siguiente operador, el operador fpgrowth. Este operador encuentra en la base de datos de transacciones los conjuntos de artículos que tienden a comprarse juntos. Estos conjuntos se conocen en inglés como frequent item sets. El último operador, create association rules, encuentra las reglas de asociación que pueden construirse en base a los conjuntos frecuentes que produce el operador anterior. Comencemos el programa desde cero. Vamos a la sección de repositorios. Abramos el repositorio tutoriales. Abramos el folder datos. Noten que hay 3 bases de datos, la que creamos en el tutorial 1 y 2 nuevas que vamos a utilizar en este tutorial. La base de datos tienda de ropa y la base de datos mini super. Antes de comenzar este tutorial, importé, siguiendo los pasos descritos en el tutorial número 1, los datos de transacciones de una tienda de ropa y de un mini supermercado. Ahora puedo simplemente tomar esta base de datos y usarlas. Jalemos la base de datos tienda ropas al área de diseño y conectémosla para ver los resultados. La jalo, saco del output y lo conecto con resultados. Corramos el programa. Echemos un vistazo a la base de datos leída. Tiene una variable ID que se llama TID y tenemos otras 6 variables que reflejan los distintos artículos comprados en esta tienda. Noten el tipo de esta variable. Son enteros. Si vemos los detalles de la hoja, vemos a Data View, notamos que los datos para esta variable son todos unos y ceros, con excepción de la variable TID, que es simplemente un conteo, 101, 102, 103, 104. Cada fila de esta base de datos refleja una transacción. Los unos en cada transacción indican presencia de un artículo, los ceros indican ausencia. Por ejemplo, la primera fila, la transacción 101, en esta transacción el cliente compró una blusa, simplemente. No compró jeans, no compró shoes, no compró shorts, no compró skirts, no compró t-shirts. En la segunda transacción, la transacción 102, el cliente compró zapatos, compró faldas y compró camisetas. Volvamos al área de diseño. El siguiente operador será nuestro primer ejemplo en esta clase de un operador para preprocesar los datos. El operador lo pueden hallar en el folder Data Transformation Type Conversion. El nombre del operador se llama Numerical to Binomial. Voy a jalar este operador y voy a hacer que se ilumine el alambrito de conexión y después voy a liberar el operador. Noten que automáticamente se conecta. El output del primer operador se conecta al insumo del segundo y el output del segundo se conecta a resultados. Este segundo operador lo que va a hacer es va a transformar los unos y ceros de la base de datos original en verdaderos, trues, y falsos. Los unos van a ser verdaderos, los ceros van a ser falsos. No es necesario cambiar nada en este operador. Podemos simplemente correr el programa nuevamente para ver lo que hace. Corramos y se produce una nueva hoja de datos y noten que esta nueva hoja de datos, el tipo de variable ha cambiado.
Para la variable identificadora todavía tenemos enteros, pero para las otras variables tenemos un tipo binomial. Si vemos la base de datos, abrimos Data View, vemos que los 1 y 0 han sido reemplazados por trues para los unos, false para los ceros. Volvamos al área de diseño. El siguiente operador que vamos a incluir viene de la sección de Modeling, de la sección de Association and Item Set Mining. El primer operador que vamos a seleccionar es FP Growth. Jalamos hasta que estamos encima del alambrito de conexión y después liberamos. De esta manera se conectan automáticamente las terminales. El operador FP Growth que acabo de incluir en el área de modelaje, en el área de diseño, quiero decir, encontrará los conjuntos de artículos que ocurren juntos con cierta frecuencia. Hagámosle clic a este operador para modificar sus settings. Aquí sí vamos a hacer algunos cambios. El primero es que vamos a deseleccionar la opción Find Min Number of Item Sets. Vamos a deseleccionarla. Vamos a cambiar el soporte mínimo de .95 a .20. 20%. Esto quiere decir que el programa encontrará los conjuntos de artículos que ocurren juntos por lo menos en un 20% de las canastas compradas en esta tienda. Si dejamos este parámetro muy alto, como estaba, 95%, corremos el riesgo de no hallar ningún item o conjunto de items lo suficientemente popular. Si lo dejamos muy bajo, corremos el riesgo de encontrar demasiados item sets. Noten que también es necesario que conectemos el segundo output del operador FP Growth, el de Frequent Sets. Aquí está. Vamos a sacar esto, clic, y lo vamos a conectar con el segundo puerto de resultados. Experimenten a ver qué ocurre si no lo hacemos. Hagamos clic. ¿Qué tenemos? Ahora tenemos dos tabs. Tenemos el tab donde reporta la base de datos transformada y tenemos un nuevo tab que se llama Frequent Item Sets. Veamos cuáles son los componentes de este nuevo output. La primera columna se llama Size, registra el tamaño del conjunto. Conjuntos de tamaño 1 item, 2 items, 3 items, 4 items. La segunda columna, Support, registra el soporte del conjunto, la frecuencia relativa con que los distintos artículos aparecen juntos. Las siguientes columnas se refieren a los artículos presentes en este conjunto, item 1, item 2, item 3, item 4. Por ejemplo, la primera fila se lee de la siguiente forma. Las camisetas, t-shirts, aparecen en el 70% de las canastas compradas en esta tienda, seguida de jeans, zapatos, skirts, shorts, con frecuencia 70, 50, 30 y 25. Ahora veamos los conjuntos de tamaño 2. El primero es camiseta y jeans, que ocurre con un 45% de las canastas. T-shirt, shoes, t-shirt, skirts, y así sucesivamente. Ahora los conjuntos de tamaño 3. Este incluye camisetas, incluye jeans, incluye zapatos y ocurre con una frecuencia de 35%. Conjuntos de tamaño 4 solo hay uno, que ocurre en el 20% de las transacciones e incluye a t-shirts, jeans, zapatos y shorts. Noten que todos los conjuntos reportados aquí tienen soportes mayores a 20%, que fue el mínimo que le pedimos a RapidMiner. Volvamos al área de diseño. Vamos ahora a agregar el último operador. Este operador se llama Create Association Rules y lo pueden encontrar en el mismo lugar que el operador FP Growth. Vamos a jalarlo al área de diseño. Y noten que para conectarlo con los operadores anteriores vamos a tener que desconectar uno de ellos. Noten, el operador Create Association Rules toma como insumo un conjunto de artículos, un item set, y va a escupir como outputs las reglas y los item sets que utilizó para crear esas reglas. Así que lo que vamos a hacer aquí, vamos a desconectar de aquí, no tengo clic
y selecciono Disconnect Port. Y ahora voy a tomar este frequent y lo voy a conectar como insumo para las reglas. De las reglas de asociación voy a sacar tanto las reglas como los item sets. Ahora vamos a hacer clic al operador Associations y vamos a cambiar un solo setting aquí. Vamos a utilizar el criterio de confianza y vamos a cambiar la confianza mínima de 80% a 60%. Vamos a cambiar a 0.6. El resto lo vamos a dejar exactamente igual. Antes de correr el programa, notemos los resultados que vamos a crear. Noten que hay 3 conexiones. 1, 2, 3. En la primera, vamos a reportar la base de datos transformada. En la segunda, vamos a reportar las reglas que creemos. Y en la tercera, vamos a reportar, los conjuntos de items que encontró FP Growth. Si solo estuviéramos interesados en alguna de esas 3, podemos desconectar los otros puertos. Quiero que empiecen a jugar y a experimentar con qué implica desconectar uno u otro puerto. Tienen una gran flexibilidad en este programa. Corramos el programa entonces. Y nos genera ahora 3 pestañas. Si se fijan, la primera pestaña es la pestaña que acabamos de discutir, la pestaña de los conjuntos de items. La última pestaña es simplemente la base de datos transformada. Y la nueva pestaña es la pestaña de las reglas de asociación. Vamos a ver cómo leemos esta tabla. La tabla puede ser sorteada por premisa, por conclusión, por soporte o por confianza. Vamos a sortear por soporte, de máximo soporte a mínimo soporte. Y vamos a leer las reglas. La primera regla, la regla número 7, tiene como premisa t-shirt, tiene como conclusión shoes, tiene como soporte 50% y como confianza 71%. La primera regla nos dice que si la persona compra camisetas, entonces compra zapatos. Esta regla tiene un soporte de 50%. Es decir, esta combinación de zapatos y camiseta ocurre en un 50% de las transacciones. La regla también tiene una confianza de 71.4%. Esto quiere decir, o puede interpretarse, de la siguiente manera. En un 71% de las canastas en las que están presentes las camisetas, los t-shirts, también hay zapatos. Bueno, podemos regresar al área de diseño. Y esto debería concluir el tutorial sobre reglas de asociación. Podemos guardar el programa, Save As, lo voy a poner en tutoriales, programas, y lo voy a llamar tutorial número 2, reglas de asociación. Y le voy a dar OK, y noten, aparece nuestro segundo programa. Yo podría entonces simplemente ahora cerrar mi programa y salir de RapidMiner. Ahora supongan que tengo un nuevo problema sobre reglas de asociación. Tengo una nueva base de datos para un mini supermercado y ahora quiero encontrar las reglas de asociación. ¿Qué tendría que hacer para encontrar esas reglas de asociación? Tendría que volver a escribir el programa. El concepto que quiero enfatizar aquí es el concepto de reusabilidad. Es decir, un programa que ya creé para el problema de la tienda de ropa, puedo volver a utilizar para distintas tiendas con muy poco esfuerzo de mi parte. Es decir, puedo abrir RapidMiner. Dejen que abra. Puedo volver aquí al área de diseño. Me voy a repositorios y recuerdo que hay un tutorial que se había creado en esta clase que se llamaba reglas de asociación. Lo puedo cargar dándole doble clic al programa reglas de asociación y ahí tengo el programa que acabamos de crear. Pero lo que quisiera ahora, en lugar de aplicarlo a los datos de la tienda de ropa, quisiera aplicárselo, vamos a repositorio, vamos a datos, a la segunda base de datos que está aquí, que es la base de datos para el mini supermercado. A propósito, esta base de datos es la base de datos que está discutida en mis notas de Data Mining. Es un pequeño supermercado que vende jamón, pan, queso, huevos.
¿Qué tenemos que hacer para hallar las reglas de asociación para este nuevo ejemplo? Resulta que muy poco. Este primer operador, que es el operador para leer los datos de la tienda de ropa, lo voy a eliminar. Y ahora voy a incluir en el programa el operador para leer los datos del mini super. Voy a conectarlo a el resto de operadores y, créanlo o no, ya tengo construido mi programa para correr, para encontrar las reglas de asociación para este nuevo ejemplo. Si corro, encuentro tres pestañas. La primera pestaña me reporta los datos transformados. Ahí los tienen. Son los datos de las notas de Dynamine. El capítulo sobre reglas de asociación. Tengo otra pestaña para los conjuntos de artículos más frecuentes. Y tengo una pestaña para las reglas de asociación. Eh, el punto es que no es necesario que recuerden cómo programar, porque ya tienen los programas hechos. Es decir, uno puede modificar eh, un poquito de un programa y aplicarlo a una nueva situación. Ese es el concepto de reusabilidad. Lo que estoy diciendo en otras palabras es que en este repositorio que les estoy dando desde el día 1 ya están escritos los programas para resolver el 80-90% de los ejercicios que vamos a resolver en esta clase. Y estoy incluyendo aquí los trabajos de grupo y estoy incluyendo aquí los exámenes. Lo que quiero es minimizar cualquier preocupación de cómo voy a aprender a programar este programa. Aquí termina el tutorial número 2.